Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Miguel Palacios Toquianzi y soy alumno del doctorado en actividad de la Física y Deporte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La asignatura que estoy cursando en esta ocasión es la asignatura de Genética y Deporte, y esta actividad corresponde a la actividad número 2, el cual es el YouTube como instrumento digital de difusión de contenidos científicos informacionales. Esta materia está a cargo del titular docente, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y estamos a Tlaxcala Tlax. El día que está siendo grabado este YouTube es el 17 de agosto del año 2025. Sin más preámbulo, vamos a hablar sobre un artículo científico muy importante que tiene que ver con genética y deporte. Y habla sobre cómo es que los músculos no solamente son tejidos encargados de la fuerza del cuerpo, sino que el músculo es más que ese tejido, es un órgano endocrino encargado no solamente, como ya lo dije, de generar fuerza, sino es un órgano altamente plástico, sensible a estímulos mecánicos, sensible a estímulos metabólicos y capaz de adaptarse o deteriorarse con sorprendente rapidez según las condiciones a las que se exponga. Este estudio que bien tuvimos a resumir, que forma parte de la actividad número 2 del doctorado en actividad física y deporte, como parte de esta materia en genética y deporte, representa un gran aporte valioso para mí, porque nos permite entender cómo un periodo breve de inactividad, así por muy breve que parezca, algo tan cotidiano que vemos en el día a día de nuestra práctica clínica, como un reposo postquirúrgico, una inmovilización por lesión o incluso etapas de sedentarismo forzado, puede condicionar la forma en que un músculo responde al ejercicio de resistencia que se le aplique posteriormente. En la fisioterapia solemos asumir que tras una fase de reposo lo más urgente es recuperar masa muscular y la fuerza, y está bien. Simplemente pensamos que el entrenamiento de resistencia producirá adaptaciones clásicas de hipertrofia y aumento en el rendimiento. Sin embargo, este artículo del doctor Martino Franchi, de este año 2025, nos permite entender o nos invita a replantear esta idea. Muestra que el músculo, después de un breve desuso, no sigue el mismo patrón de respuesta que en condiciones normales, sino que se reorganiza de manera ordenada, siguiendo sus prioridades biológicas básicas, poniendo en primer lugar la restauración de su metabolismo oxidativo, después de la función mitocondrial y por último su capacidad de resistencia antes de generar hipertrofia estructural. Este enfoque del doctor Franchi Martino nos permite entender o poner sobre la mesa la importancia de entender las fases iniciales de readaptación muscular como una oportunidad para optimizar la bioenergética muscular y preparar el terreno para después sentar las bases en una recuperación funcional duradera de nuestro paciente o de nuestro atleta. El hecho de que este entrenamiento posterior a la inactividad pueda inducir cambios en la composición de fibras musculares nos ayuda a mejorar la dinámica mitocondrial y estimular las vías metabólicas clave para entonces diseñar programas más efectivos, seguros, eficientes, tanto en pacientes jóvenes como en adultos mayores. Así que a lo largo de este presente resumen del artículo Previous Short-Term Issues Dictates Muscle Gene Expression and Physiological Adaptations to Subsequent Resistant Exercise del Dr. Franchi Martino, nos va a permitir entender un enfoque más específico sobre cómo es que el músculo prioriza y se desarrolla después de un periodo de inactividad. La intención de estas diapositivas no solo serán en describir lo que los autores descubrieron, sino también después aplicarlo en un lenguaje aplicable a nuestra práctica profesional, de manera que nos puedan servir como guía para optimizar protocolos y mejorar el pronóstico funcional de nuestros pacientes. Bueno,
¿Cómo desarrollaron el artículo los autores? Este estudio analizó cómo es que un músculo se adapta después de un periodo de inactividad de la pierna. ¿Qué hicieron los autores? Utilizaron un modelo de suspensión unilateral de pierna durante 10 días. Después de esos 10 días, siguieron 3 semanas de recuperación activa mediante entrenamiento de resistencia, con el fin de evaluar tanto la pérdida de masa muscular como la readaptación funcional y estructural que siguen después de ese proceso. Se seleccionaron 11 hombres y se sometieron a 10 días de suspensión, como ya lo dijimos, de suspensión unilateral, es decir, inmovilizaron una extremidad, seguidos de 21 días de entrenamiento de resistencia de los extensores de rodilla, es decir, del cuádriceps, 3 veces por semana. La recolección de datos se hicieron en 3 momentos clave del estudio: al inicio, después de 10 días y después de la recuperación activa a los 21 días. Se evaluaron la contracción voluntaria máxima de los extensores de rodilla, es decir, del grupo muscular llamado cuádriceps. El volumen del cuádriceps se estimó mediante ecografía musculoesquelética. El área transversal de las fibras musculares, la distribución de los tipos de fibra, el contenido de glucógeno y la actividad de la succinato desoxigenasa se midieron a partir de biopsias del vasto lateral, y las proteínas relacionadas con la función mitocondrial se cuantificaron mediante Western blot, y las respuestas transcripcionales se evaluaron por secuenciación del ARN. ¿Cuál fue la hipótesis de los autores? Bueno, su hipótesis planteada fue que la inactividad a corto plazo no solo provoca deterioros mecánicos y estructurales, sino que también modula la naturaleza de la respuesta adaptativa al ejercicio posterior. Esa fue la hipótesis. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, voy a describir los más sobresalientes de todos los que nos marca el artículo. Se redujeron aproximadamente el 30% de la fuerza isométrica máxima en 10 días. Se disminuyó también el volumen del cuádriceps en un 3.7% y también se redujo el ángulo de penación del vasto lateral en un 3.8%. Estas cifras son muy interesantes, ya coinciden con otros artículos del 2013 que ya habían descrito este tipo de resultados. Pero además, a nivel molecular se encontró una disminución significativa en la expresión de genes clave para la dinámica mitocondrial. ¿Cuáles fueron? Pues bien, fueron el gen TFRC, el gen CYCS, que se encargan de sintetar glucógeno, y también el gen GYS1 y el gen UGP2, que ayudan a los procesos contráctiles y miogénicos del músculo. También se encontró a nivel molecular una disminución del gen MYL12A, del gen ACTN2 y del gen CSRP3. Todos estos resultados confirman la vulnerabilidad metabólica y estructural del músculo a la falta de estímulo mecánico, incluso en periodos breves, como lo estamos viendo en este artículo. En cuestión de la fase de recuperación activa, mostró una respuesta adaptativa notable. En 21 días se recuperó la fuerza muscular isométrica inicial, es decir, el estado basal, pero también se superó y aumentó el volumen muscular en un 14% en el cuádriceps y un 19% en el vasto lateral. Sin embargo, podría decirse que analizando histológicamente el músculo, se encontró que en el vasto interno las fibras tipo 1 y tipo 2 no aumentaron significativamente, lo que lleva a los autores a considerar que parte de este incremento volumétrico pudo deberse a una supercompensación de glucógeno y agua. Así que en el 2015 ya había un artículo que mostraba esta hipótesis y evidenciaba que probablemente este aumento de masa muscular solo se debe a agua. Así que fue un dato muy interesante, ¿verdad? Uno de los hallazgos más interesantes fue la modificación en la composición de las fibras musculares. La recuperación activa ayudó o incrementó un 34% en producir fibras tipo 1, pero redujo un 21% las fibras tipo 2, lo cual no es normal en protocolos de fuerza, que se suele favorecer el desarrollo de fibras rápidas. Esta transición tan súbita hacia un fenotipo más oxidativo sugiere que el músculo, tras un periodo de desuso,
prioriza la resistencia a la fatiga y se optimiza metabólicamente el músculo antes que desarrollar hipertrofia miofibrilar. En el ámbito mitocondrial, la actividad del succinato de deshidrogenasa o SDH, que es un marcador de capacidad oxidativa, aumentó, superando los niveles basales del primer corte. También paralelamente se observó que se incrementaron las proteínas de fusión mitocondrial, como los fueron la MFN1, la MFN2 y la OPA1. También se pudo entender que la unión de estas proteínas son un equilibrio clave en la bioenergética muscular, ya que estas proteínas permiten mantener una red mitocondrial funcional y que se adaptan a las demandas energéticas del músculo en un periodo de fuerza. También se descubrió en el análisis transcriptómico 26 rutas se estudiaron, 42% fueron alteradas después de la inactividad de la extremidad. Principalmente se alteraron las vías o 26 rutas estudiadas, las que tienen que ver con la fosforilización oxidativa, el transporte electrónico y metabolismo de ácidos grasos. Después de la recuperación activa, estas rutas no solo se normalizaron, sino que en algunas proteínas aumentaron sus niveles iniciales, lo que ayuda o lo que destacó la sobreexpresión de genes mitocondriales. ¿Cómo qué genes? Bueno, los tenemos aquí: el CKMT2, el UQCRH, el gen ACSS1, el gen MDH1, el gen COX7A2 y el gen CYSC. Así también un gen muy importante, como el gen APLNR, el cual es vinculado a la preservación mitocondrial y protección frente a la sarcopenia. Este gen es muy interesante, ya lo habíamos estudiado en algunas clases anteriores con el docente. Bueno, en términos clínicos, para entender estos resultados, plantea implicaciones relevantes, como cuáles. Primero, que la recuperación funcional temprana puede alcanzarse antes de que se logre una hipertrofia significativa. Esto gracias a que ya vimos que aumentan algunos genes y proteínas que aumentan la capacidad oxidativa del músculo y aumentan la eficiencia mitocondrial. Segundo, en fases iniciales de rehabilitación, ya sea tras una operación quirúrgica, una inmovilización por una fractura, alguna otra razón, los programas que nosotros pongamos deberían orientarse a reactivar el metabolismo oxidativo mediante cargas progresivas, trabajos isométricos y ejercicios que favorezcan la biogénesis mitocondrial, antes de priorizar la ganancia de fuerza máxima. Además, también puede ser muy beneficioso entender cómo es que la transición hacia fibras tipo 1 puede ser beneficiosa para poblaciones vulnerables, ya que estas fibras son más resistentes a la fatiga y son fundamentales para las actividades diarias. También llegamos a estos resultados porque hemos entendido, ya que la hipertrofia temprana puede deberse en gran parte a que el glucógeno y agua obliga siempre a un incremento rápido de masa muscular en rehabilitación. Así que debemos de apoyarnos a evaluaciones funcionales de rendimiento para ver si el rendimiento es real y no solamente es un aumento de volumen, pero que no tengamos lo que queremos, ¿no? La hipertrofia temprana. ¿Qué otros hallazgos también se encontraron? Bueno, después de analizar la estructura y resultados de este estudio, se hizo evidente que durante 10 días después de la inmovilización de la extremidad, mediante un entrenamiento activo y ejercicios de resistencia, puede ser algo muy importante para empezar a mover a un paciente después de un proceso de inmovilización parcial o crónica. Estas condiciones de nosotros en la carrera de fisioterapia nos hacen entender que no debemos tener a los pacientes tanto tiempo sin moverse, ya que esto ocasionaría deterioros muy rápidos en la masa muscular, en la fuerza muscular, pero también del metabolismo oxidativo, de la función mitocondrial y de la composición de fibras musculares.
Entendemos ahora que durante la fase de desuso, la pérdida de fuerza y de volumen muscular se enmarca dentro de la literatura, que ya lo sabemos, y lo describe como una atrofia inducida por inactividad, pero en realidad es un proceso multifactorial que involucra reducciones de síntesis proteicas, aumento de la degradación de masa muscular o de la degradación proteica mediada por el sistema ubiquitina-proteasoma y alteraciones en la señalización anabólica. Este estudio nos demuestra o confirma que incluso un periodo de inmovilización solo de 10 días es suficiente para provocar un deterioro funcional y estructural significativo, reforzando la idea, como ya lo sabemos, de intervenir de manera temprana para prevenir pérdidas adicionales. Inclusive me viene a la mente, y que ya está muy estudiado ahora, en poder mover a los pacientes, inclusive en estados vegetativos o en zonas UCI. Bueno, a nivel metabólico, este estudio también nos arrojó varios datos, como cuáles: la disminución de genes implicados en la fosforilación oxidativa y metabolismo lipídico. Por ejemplo, el gen CYCS, el gen GYS1, el gen UGP2. Estos genes indican que el desuso compromete la capacidad del músculo para generar energía de manera eficiente. Esto tiene consecuencias directas para la resistencia muscular, ya que la reducción de la densidad mitocondrial y de la capacidad oxidativa limita la capacidad de sostener contracciones prolongadas o repetitivas, un aspecto importante en la rehabilitación funcional. Bueno, también encontramos un aspecto importante que nos arroja este artículo para el área de la fisioterapia y para la medicina en general, es que la recuperación activa con entrenamiento de resistencia no solo revierte todos los daños y cambios que hemos visto o que hemos descrito anteriormente, sino que se puede potenciar la actividad oxidativa y dinámica mitocondrial por encima de los niveles basales, ya que al trabajar con ejercicios de resistencia podemos elevar proteínas como la MFN1, la MFN2 y la OPA1, ya que estas proteínas nos ayudan a una mejora en la fusión mitocondrial, el cual es un proceso asociado con una mayor resistencia en el estrés oxidativo y una mejor distribución del metabolismo y el ATP dentro de la célula. Este estudio o estos hallazgos nos ayudan a entender cómo es que al entrenar a un paciente lo más rápido posible después de un periodo de inactividad, favorece una red mitocondrial que nos va a ayudar a responder mejor a una carga de entrenamiento de resistencia progresiva, reduciendo el riesgo de fatiga y mejorando la tolerancia al esfuerzo. Otro hallazgo muy importante: las fibras musculares de tipo 1 aumentaron después de 21 días un 34% y las fibras de tipo 2 disminuyeron un 21%. Desde una perspectiva de la rehabilitación, esto es importante en etapas iniciales de recuperación, ya que las fibras tipo 1 tienen mayor capacidad oxidativa y son más resistentes a la fatiga, lo que facilita la reintegración gradual a la actividad física. Sin embargo, a largo plazo, la falta de un estímulo para tipo 2, las fibras tipo 2, podría limitarnos en la recuperación de fuerza explosiva y potencia. Otro punto relevante de este artículo es que la hipertrofia temprana de la recuperación activa de un músculo después de una inactividad puede estar influenciada de manera importante por un aumento de glucógeno y agua intracelular. Este fenómeno se le conoce como pseudohipertrofia osmótica y puede darnos una impresión visual de una recuperación muscular acelerada, pero tristemente a veces eso no implica necesariamente un aumento proporcional en las proteínas contráctiles, es decir, basar la progresión de nuestros pacientes o atletas o basar la progresión de cargas solo en la apariencia del músculo puede llevarnos a una sobrecarga prematura y aumentar el riesgo de lesión. ¿Qué otro análisis tenemos? Bueno,
El análisis transcriptómico posterior a la recuperación activa nos dejó evidencia de una sobrecompensación metabólica. Aumentaron los genes clave para la producción de energía y del metabolismo de las grasas, como lo fueron el gen CKMT2, el gen UQCRH y el gen PNPLA2. Estos genes nos ayudan a entender, junto con el gen APLNR, estos genes están relacionados con la protección frente a la sarcopenia. Es especialmente este gen relevante para la rama médica o los que vemos pacientes geriátricos, ya que nos sugieren que el entrenamiento de resistencia puede contrarrestar en parte los efectos del envejecimiento muscular, incluso en poblaciones jóvenes tras inactividad. En síntesis, este estudio nos da evidencia de que la planificación de programas de rehabilitación tras inmovilización debe considerar que el músculo no siempre responde de manera inmediata con hipertrofia miofibrilar como todos quisiéramos, sino que primero prioriza la restauración metabólica y mitocondrial. Esto nos hace entender que las primeras fases del entrenamiento deberían centrarse en ejercicios que reactiven la bioenergética del músculo, como trabajos de resistencia submáxima, circuitos que combinen cargas moderadas con pausas cortas y actividades que impliquen grandes grupos musculares para estimular la demanda energética global. Llegamos a la conclusión de que este estudio nos ha permitido comprender con mayor profundidad cómo responde un músculo cuando pasa de un estado de desuso breve a una etapa de recuperación activa mediante entrenamiento de resistencia. Los resultados demostraron que la adaptación muscular no sigue un patrón lineal de hipertrofia como antes pensábamos, o como cabría de esperar en sujetos sin un periodo previo de inactividad, sino que el músculo, como órgano, prioriza de manera estratégica la restauración de su capacidad oxidativa, reorganiza su red mitocondrial y después mejora la eficiencia metabólica. Esto tiene implicaciones muy importantes clínicas para nosotros en el día a día, ya que, como objetivo inicial, no deberíamos centrarnos únicamente en ganar volumen muscular, sino en recuperar primero la función metabólica y la resistencia del tejido, lo que a su vez va a hacer o va a crear una buena base más sólida para después una hipertrofia posterior y más funcional y más prolongada. Resulta totalmente importante entender estas proteínas, la MFN1, la MFN2, la OPA1, la DRP1, así como los genes relacionados con el metabolismo energético y la oxidación de grasas, como ya los estudiamos, ya que nos van a permitir poner ejercicios de carga más progresivos, combinados con estímulos que nos ayuden a promover esta biogénesis mitocondrial, esta resistencia del músculo en intensidades moderadas para nuestros pacientes o atletas. También entendimos cómo es que a veces un aumento en la proporción de fibras tipo 1 y la reducción de tipo 2 buscan un perfil más resistente a la fatiga. Así funciona el músculo, tal vez como un mecanismo protector. Esto tiene que ver o tiene un valor muy importante para el trabajo con pacientes en fases tempranas post-inmovilización o post-cirugía, donde la capacidad de sostener esfuerzos repetitivos de baja a moderada intensidad es determinante para retomar actividades de la vida diaria. En resumen, este artículo me ha dejado claro que la fisioterapia moderna debe ir más allá solo de recuperar fuerza y masa muscular. Debemos comprender y aprovechar la secuencia natural de adaptación del músculo tras un periodo de inactividad. Entendimos con este artículo del autor Martino Franchi que el músculo, después de un periodo de inactividad, primero restablece su maquinaria energética y su resistencia. Después potencia su capacidad contráctil. Esta perspectiva me ayudará en lo personal, y espero a ti que también me estás viendo, a desarrollar programas de rehabilitación más efectivos y seguros, y orientar a los pacientes sobre el porqué de cada etapa del tratamiento,
mejorando así la adherencia y tener resultados largos y efectivos. Este es el artículo y el doy del cual fue tomado este resumen. Espero haya sido de su total agrado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por vernos y escucharnos.